Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Carolina Toro, soy estudiante de la tecnología de Regencia de Farmacia y hoy les voy a hacer la exposición sobre nuestro primer punto de bioquímica, que son, regálenme un momentico, los principios de enzimología. Listo, vamos a iniciar. Los principios de enzimología. Para explicar eso, primero debemos de saber qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en las células. Cada enzima es altamente específica para la reacción que cataliza. Esta especificidad está determinada por el centro activo de cada enzima. Listo, podemos decir que las enzimas son proteínas saludables, ¿cierto? Son proteínas producidas por las células del organismo que favorecen y regulan las reacciones químicas de los seres vivos. Vamos a ver que la clasificación de las enzimas de acuerdo a su función. Las enzimas podemos ver que existen oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas o sintetasas. Vamos a ver que cada una cumple una función específica y, por ejemplo, iniciamos que la oxidorreductasa son transferencias de electrones en reacciones de oxidorreducción. Las transferasas son, como su nombre lo dice, transferencias de grupos funcionales, sustratos, fosfotransferasas, etc. Las hidrolasas es, como su nombre también lo indica, es una reacción de hidrólisis en los diferentes procesos pues, digestivos o en las diferentes reacciones químicas. También vemos que las liasas son la rotura o la soldadura de los sustratos, perdón. Es decir, que cumplen una función de como volver a unir reacciones químicas. Las isomerasas transforman un sustrato en otro. Es decir, que esas son como encargadas de hacer como una especie de cambio. Y las ligasas son la unión de moléculas que necesitan ATP. El ATP ya lo vamos a ver en el otro tema, que es la energía que el cuerpo necesita, la energía, digamos, fundamental para nuestro cuerpo funcionar. Vamos a ver que las oxidorreductasas es una enzima que cataliza la transferencia de electrones desde una molécula dadora, el agente reductor, hasta otra aceptadora, es decir, el agente oxidante. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo químico distinto del hidrógeno, de un sustrato a otro. Las hidrolasas, este grupo de enzima permite romper moléculas de alto peso molecular, haciéndolas reaccionar con moléculas de agua. Con estos métodos se pueden romper los enlaces peptídicos, ésteres y glucósidos. Las liasas catalizan reacciones de ruptura, soldadura y sustratos. Las isomerasas son enzimas que transforman y las ligasas son enzimas que pueden catalizar la unión de dos moléculas formando un nuevo enlace. Vamos a iniciar ya también con otro temita, que es la catálisis enzimática. La catálisis enzimática es un proceso en el que la enzima reacciona con otra molécula conocida como sustrato. Esta catálisis de reacciones químicas reduce la energía de activación, luego que proporciona suficiente energía para que las moléculas reactivas formen una nueva sustancia. La catálisis enzimática es una disciplina de la enzimología, pues que estudia los mecanismos de catálisis, ¿cierto? Por los cuales las proteínas o los ácidos nucleicos con actividad enzimática pueden favorecer pues la reacción de ciertos sustratos y su conversión en nuevos productos, ¿cierto?
Vamos a ver que existen varios tipos de catálisis. Está la homogénea, heterogénea, enzimática. Vamos a ver que la homogénea es el catalizador que está presente en la misma fase de las especies que reaccionan. Es decir, todos los gases, todos en solución acuosa. La heterogénea es el catalizador y los reactivos están en fase distinta. Por ejemplo, el catalizador está en fase sólida, mientras que los reactivos están en reactivos como gases. Y la enzimática solo ocurre en seres vivos y en estos casos los catalizadores se llaman enzimas macromoleculares formadas por aminoácidos. Vamos a ver los tipos de catálisis enzimáticas. Está la catálisis por proximidad, catálisis ácido-base, catálisis por deformación, catálisis covalente. Para la catálisis por proximidad, vemos que las moléculas de reacciones deben aproximarse entre sí a la distancia de formación de los enlaces. La catálisis de ácido-base, los grupos funcionales ionizables de las cadenas laterales de aminoácido y grupos proteicos contribuyen a la catálisis al actuar como ácido-bases. La catálisis por deformación son reacciones líticas en las que se requiere romper el enlace covalente que generalmente une los sustratos para conformar un desfavorable en el enlace. La catálisis covalente es el proceso de catálisis que tiene que ver con la formación de un enlace entre la enzima y otros sustratos. Vamos a ver que también existen inhibidores. Los tipos de inhibición enzimática son inhibición irreversible y inhibición reversible. Algunos inhibidores se combinan de modo permanente, uniéndose al covalente a algún grupo funcional por la catálisis con la que la enzima queda inactivada. ¿Cierto? Entonces el estudio de este inhibidor ha resultado de gran utilidad para identificar los grupos funcionales esenciales para la catálisis. En esta vemos que es la inhibición irreversible. En el caso de la inhibición reversible, los inhibidores reversibles se combinan transitoriamente con la enzima de manera parecida como lo hacen los sustratos, pero no se combinan con la enzima libre. Listo, vemos también que existen otros subgrupos de la inhibición reversible, que está la inhibición competitiva, inhibición mixta, inhibición no competitiva. Vamos a ver que también explicamos la cinética de Michaelis-Menten, que nos indica los estudios sistemáticos del efecto de la concentración inicial del sustrato sobre la actividad enzimática comenzaron a realizarse a finales del siglo XIX, ya que en 1882 se introdujo el concepto de complejo enzima-sustrato como intermediario del proceso de catálisis enzimática. La ecuación Michaelis-Menten es capaz de describir cómo el cambio sufrido por la velocidad de una reacción catalizada por una enzima al variar la concentración. Entonces, es decir que Michaelis nos indica que la concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Este parámetro es independiente de la concentración de la enzima y es característico de cada enzima según el sustrato utilizado o si tiene varios. Vamos a ver la importancia del parámetro cinético de Michaelis. El Km, como lo vemos ahí en la pantalla, que se demuestra en la gráfica, es la concentración del sustrato para la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, lo que se explicaba ahorita. El Km da idea de la afinidad de la enzima del sustrato, ¿cierto? A menor Km, mayor afinidad de la enzima sustrato. Y a mayor Km, menor afinidad, ¿listo? Va como a la inversa.
Los valores de Km de muchas enzimas son próximos a las de la concentración fisiológica de sus sustratos. También existen variaciones, pero son muy pequeñas. Michaelis predijo y explicó la velocidad de la reacción, es decir, la cantidad de sustrato que reacciona con la enzima por unidad de tiempo, así como los factores que estimulan o inhiben dicha velocidad en la reacción. Vemos pues ahí un ejemplo. A la hora de llevar a la práctica la cinética de Michaelis, la mayoría de los bioquímicos recurrió al famoso diagrama de Lineweaver-Burke, perdón si no lo sé pronunciar, que se emplea como herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima. Su utilidad se basa en el recíproco de la cinética de Michaelis, ya que es fácilmente representable y de hecho diagrama también pues se requiere mucha información. Bueno, el método de Lineweaver es el más utilizado como una herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima. Listo, vamos a ver también que la representación gráfica permite identificar pues la constante de Michael y la velocidad máxima. El punto de corte en el eje de ordenadas es el equivalente a la inversa de velocidad máxima y el de abscisas es el valor de -1 por 1 km. Así de fácil. Entonces vamos a ver que aquí está la representación en donde vemos los valores de km, que son los que Michaelis, digamos que utilizó, ya que pues digamos que esas son las iniciales de su nombre en sí, y él las usó para hacer la fórmula, ¿cierto? Entonces aquí vemos que están los valores de las velocidades y está también pues el, la constante, ¿cierto? Entonces vemos que la representación de Lineweaver representa algunos inconvenientes, ya que al requerir los enlaces dobles e inversos existen pequeños errores experimentales que pueden conducir a grandes errores, ¿cierto? Además del hecho de que a altas concentraciones los puntos que se aglutinen al principio de la gráfica pueden dar lugar a cálculos erróneos. Sin embargo, los experimentos que se plantean correctamente desde el punto de vista metodológico, los resultados son totalmente confiables. Y así pues finalizamos nuestro video. Muchísimas gracias.